Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de Theodore Robert Bundy. Nos vamos a basar únicamente en la información que recoge un extracto bastante detallado de Wikipedia en español. Nuestro objetivo es simple: desgranar qué nos cuenta este texto sobre su vida, sobre la secuencia de sus crímenes, que es aterradora, sus métodos de engaño y, bueno, qué llevó finalmente a su captura y condena. Exacto. Y fíjate, el texto lo presenta desde el principio como lo que fue, uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Su actividad criminal se concentró sobre todo en los años 70, y algo que el propio artículo ya subraya de entrada es la incertidumbre sobre el número total de víctimas. Es tremendo. ¿Cuántas menciona el texto? Pues mira, él llegó a confesar 30 homicidios, esto en 7 estados, entre el 74 y el 78. Luego, el FBI verificó 36, pero, vamos, se deja muy claro que podrían ser muchísimas más. Ya. Y ahí está esa paradoja que siempre se comenta, ¿no? La que menciona el texto. Justo, ese contraste brutal entre su apariencia, su carisma, esa fachada que usaba, claro, para ganarse la confianza de sus víctimas. Sobre todo mujeres jóvenes, muchas universitarias. Pues vamos a meternos de lleno en eso. Empecemos por el principio. ¿Qué nos cuenta este artículo sobre sus orígenes? Pues mira, nació como Theodore Robert Cowell, en Vermont, año 1946. Y aquí viene un dato, curioso, o más bien complejo. Vivió los primeros años creyendo que sus abuelos eran sus padres, y que su madre era su hermana. Vaya, una dinámica familiar ya de por sí complicada. Bastante. Luego, el texto dice que se mudó a Tacoma, en Washington, con su madre. Ella se casó con Johnny Bundy, y de ahí Ted adoptó el apellido. Pero, ojo, el artículo apunta a que nunca hubo una conexión real, un vínculo fuerte con el padrastro. Entiendo. Y la etapa universitaria, el texto la menciona como clave, ¿verdad? Sí, totalmente. Empezó en Puget Sound, luego pasó a la Universidad de Washington. Y fíjate, estudiando chino al principio. Chino, curioso. Sí, tuvo una relación muy intensa con una compañera. El texto le da un seudónimo, Stephanie Brooks. Una chica de familia acomodada que, según leemos, rompió con él porque lo consideraba, pues eso, sin metas claras, poco ambicioso. Ajá. Y parece que esa ruptura le marcó bastante. Profundamente, dice el texto. Sí, y el artículo detalla que después de eso dejó los estudios un tiempo, ¿no? Tuvo trabajos menores. Sí, encadenó varios trabajos y se metió en política como voluntario. Llegó a colaborar con gente importante como Rockefeller, Arthur Fletcher. Y fue en esa época, según el texto, cuando conoció a Elizabeth Klopfer, que también tiene seudónimo en el artículo, Meg Anders. Exacto, pero la cosa se va complicando, porque volvió a la Universidad de Washington, esta vez para estudiar psicología, y se graduó en el 72. Vale. Y aquí es donde el texto empieza a dibujar esa doble cara de forma muy, muy clara. Por un lado, el estudiante modélico, ¿sabes? Buenas notas, implicado en actividades. Incluso le dieron una condecoración policial por salvar a un niño. Increíble, esa imagen pública. Y buenas conexiones políticas en el Partido Republicano. El gobernador Evans, Ross Davis. Es fascinante eso que comentas de las conexiones, porque el artículo dice que gracias a eso y a cartas de recomendación consiguió entrar en facultades de Derecho, en UPS y en Utah. Exacto. Y lo más llamativo que señala el texto es que lo admitieron a pesar de tener una nota baja en el LSAT, que es el examen de acceso a derecho allí. Vaya, ya apuntaba maneras en el arte de, bueno, de la manipulación o de crearse una imagen, ¿no? Totalmente. Y mientras tejía esa fachada y seguía con Klopfer, retomó el contacto con su ex, con Brooks. Ah, sí. Sí, el artículo llega a decir que la presentó como su prometida a Ross Davis, este contacto político. Una doble vida en toda regla. Madre mía. Y todo esto mientras sus estudios de Derecho otra vez no iban bien. Al final los dejó definitivamente en la primavera del 74. Y el texto marca esa fecha, ojo, como el inicio de las desapariciones. Uf. Esa dualidad es que pone los pelos de punta, el ciudadano modelo por fuera y por dentro. Algo muy oscuro se estaba gestando, sí. Y el artículo menciona también algo que luego fue clave: su habilidad para cambiar de aspecto. Jugaba con el peinado, la barba, el vello facial. Y entonces, en 1974, estalla la violencia. El texto documenta un primer ataque muy brutal en enero a Joni Lenz, una universitaria. Sobrevivió, pero, bueno, con daño cerebral permanente. Muy grave.
¡Qué horror! Y poco después desaparece Linda Ann Healy, estudiante de psicología en la misma universidad que Bundy. Sería la primera de una lista terrible solo en Washington. El artículo describe un patrón terrible, que se ve claro entre febrero y julio del 74, allí en Washington. Sí, universitarias que simplemente se esfuman. Al principio eran ataques de noche, pero luego ya a plena luz del día. Y aquí entra en juego ese método de engaño, tan conocido, ¿verdad? El que menciona el texto. El más famoso, sí. Fingir una lesión. Llevar un brazo en cabestrillo o una escayola falsa y pedir ayuda a chicas jóvenes para meter algo en su coche. Un Volkswagen Beetle de color claro. Muy característico según varios testimonios que recoge el artículo. La secuencia que relata el texto es terrible. Carol Valenzuela, Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks. Brenda Ball. A esta la vieron hablando con un hombre con cabestrillo. Georgian Hawkins. Y el caso del lago Sammamish es que es especialmente revelador de su audacia, ¿no? Totalmente. Secuestró a Janny Sott y a Denise Naslund el mismo día, con apenas unas horas de diferencia, usando la misma treta del brazo. Que es espeluznante. Y los restos de muchas aparecieron después en lugares apartados. Sí, en zonas remotas. Es que es increíble cómo usaba esa falsa vulnerabilidad para atraerlas. Y el texto además entra en detalles muy gráficos sobre lo que hacía después, ¿no? Sí, el artículo es bastante explícito. Menciona prácticas como volver a los escenarios del crimen. Habla de necrofilia, esa atracción sexual hacia los cadáveres. E incluso la decapitación. Dice que al menos a 12 víctimas. Y que conservaba algunas cabezas como recuerdo. Madre mía, entiendo que eso dificultó mucho la investigación al principio. Conectar los casos. Claro, complicó muchísimo las cosas para la policía. Pero el horror no se quedó en Washington. En agosto del 74 leemos que Bundy se muda a Salt Lake City, en Utah. Sí, y se matricula otra vez en Derecho, en la Universidad de Utah. Y casi de inmediato, en octubre, empiezan los crímenes allí también. Exacto. Nancy Wilcox, 16 años, desaparecida. Su cuerpo nunca se encontró. El ataque a Rhonda Stapley, que sobrevivió de milagro a una violación y un intento de estrangulamiento. Sobrevivió. Increíble. Sí, y ocultó lo que pasó durante 40 años, según el texto. Y sigue la lista en Utah, ¿no? Melissa Smith, 17 años, hija de un jefe de policía local, secuestrada y torturada, dice el artículo. Sí. Y Laura Aime, también de 17, desapareció después de una fiesta de Halloween. Su cuerpo sí se encontró. El texto añade un detalle inquietante sobre ella. Parece que Bundy la había estado acosando antes. Uf, es en Utah entonces donde la policía empieza a atar cabos, ¿no? Eso parece. El artículo explica que empezaron a notar similitudes con los casos de Washington. Crearon un retrato robot. Y entonces llega un momento clave, casi de película. El 8 de noviembre del 74. Carol Darronch. Ah, sí, el intento de secuestro. Exacto. Bundy se hizo pasar por policía. Intentó meterla en su Volkswagen, esposarla. Pero ella luchó, consiguió escapar. Qué valiente. Increíble. Aunque se quedó con una de las esposas pustas. Pero su descripción del atacante, y sobre todo del coche, eso fue oro puro para la investigación. Claro. Y el artículo conecta ese intento directamente con otra desaparición, esa misma noche. Sí, Debbie Kent, 17 años, desapareció de un instituto cercano, y la policía encontró en el aparcamiento una llave de esposas, que coincidía con las que llevaba Darronch. ¿Las piezas empezaban a encajar? Poco a poco, testigos en el instituto hablaron de un hombre sospechoso pidiendo ayuda con un coche esa noche. Otro vio un VW claro salir a toda velocidad. Sí, las cosas empezaban a apuntar en una dirección, aunque todavía de forma dispersa. Pero Bundy no paraba. El radio de acción se amplía. Colorado, entre enero y julio del 75. Así es. El texto documenta el caso de Karin Campbell, 23 años, desaparecida de un hotel en Aspen. Su cuerpo fue hallado. También el hallazgo, en marzo de ese año, de restos de víctimas de Washington en las montañas Taylor. Ball, Healy, Rancourt. ¡Qué macabro! Y siguen las desapariciones en Colorado. Julie Cunningham, Denise Oliverson, Melanie Cooley, Shelley Robertson. El artículo especifica, eso sí, que Bundy nunca admitió estos crímenes de Colorado durante los juicios. Con todo este reguero de pistas de crímenes en distintos estados,
¿Cómo se llega, por fin, a identificarlo oficialmente? Bueno, el texto menciona las llamadas de Meg Anders, su amiga de Utah. ¿Así? Ella reconoció el retrato robot y, de hecho, ya sospechaba. Lo increíble, como dices, es que la policía inicialmente, pues, desestimó esa pista. ¿Y el texto explica por qué? No entra en el porqué exacto, pero sí describe que el comportamiento de Bundy en esa época era cada vez más errático. La detención clave, que fue casi por casualidad, llega el 16 de agosto de 1975. La del coche. Pero lo detienen. ¿Y al registrar el coche? Encuentran de todo. Un siniestro kit, una palanca, esposas, cinta adhesiva, cuerdas. Vamos, todo muy sospechoso. Ese hallazgo tuvo que ser determinante. Lo fue. Llevó al primer juicio, en febrero del 76, en Utah, por el secuestro de Carol Darronch. El testimonio de ella sería clave. Crucial. Lo identificó sin dudar, y lo condenaron a 15 años. El artículo apunta que las pruebas psicológicas en prisión no detectaron psicosis ni adicciones, pero la evidencia forense sí hablaba. Pelos en su coche vinculados a Melissa Smith y a Karen Campbell. Las heridas en los cuerpos coincidían con la palanca encontrada. Con todo eso, imagino que llegaron más cargos. Sí, los cargos por asesinato en Colorado, en octubre de 1976. Incluso dio una entrevista por televisión, no dice el texto, en marzo del 77. Sí, buscando proyectar esa imagen de inocencia, poco antes de ser trasladado a Colorado, en abril, para enfrentar esos nuevos cargos. Y es entonces cuando demuestra una habilidad, pasmosa para la fuga. Las fugas, el artículo detalla 2, que parecen increíbles, sacadas de una novela. Totalmente. La primera en junio del 77. Saltó por la ventana de la biblioteca del juzgado en Aspen. ¿Cómo? Estaba preparando su propia defensa, le dejaron solo un momento y ¡zas!, por la ventana. Se lesionó el tobillo, pero aún así estuvo 6 días desaparecido, robando, escondiéndose en una cabaña, Alucinante. hasta que lo pillaron intentando robar otro coche. Otro Volkswagen, por cierto. Pero hubo una segunda fuga, ¿no? Aún más audaz, si cabe. Sí, en diciembre del 77. Desde la cárcel del condado de Garfield, en Colorado. El relato es película. Adelgazó mucho, se coló por conductos de ventilación, llegó al techo, entró en el apartamento vacío de un funcionario que estaba de vacaciones y salió por la puerta principal. No me lo puedo creer. Y lo peor es que nadie se dio cuenta hasta 15 horas después. Una fuga de cine. De ahí huyó a Chicago y luego a Florida, usando un alias, Kenneth Misner. Es que es alucinante, la sangre fría, la planificación. Y en Florida, entre enero y febrero del 78, desató la última oleada de crímenes, quizá la más brutal que recoge este texto. Sí, el ataque a la residencia femenina Chi Omega, en la Universidad de Florida, en Tallahassee. Una testigo, Nita Nieri, vio salir a un hombre. Dentro, el horror absoluto. Lisa Levy y Margaret Bowman, asesinadas con una violencia extrema. Levy fue violada y tenía una marca de mordida muy clara. Y otras 2 compañeras, Karen Chandler y Kathy Kleiner, heridas de gravedad. Y cerca de allí atacó a otra joven, Cheryl Thomas, que también sobrevivió, pero con secuelas graves. Sí, fractura craneal, mandíbula rota, sordera permanente. Terrible. Y el último asesinato que documenta el artículo, Kimberly Leach, una niña de solo 12 años. Sí, secuestrada en Lake City el 9 de febrero. La vieron subir a una furgoneta blanca. Su cuerpo apareció semanas después, momificado. Después de eso, Bundy huyó de Tallahassee. Se deshizo de la furgoneta, robó, ¿adivina qué? Otro Volkswagen. Otro Volkswagen Beetle. Y fue ese coche robado el que de nuevo llamó la atención de un patrullero, en Pensacola, David Lee. Y así, en febrero de 1978, llegó el arresto definitivo. La tercera vez por temas de tráfico, curiosamente. Hubo una pequeña persecución, un forceseo, y lo detuvieron. El artículo añade un detalle psicológico muy revelador. ¿Cuál? Al dar sus datos deletreando su nombre, Ted Bundy, se mostró como molesto, porque el policía no lo reconoció al instante, como si esperara que su fama ya le precediera. Qué egocentrismo, ¿no? Incluso en ese momento. Tremendo. Ese arresto llevó a los juicios finales. El más mediático, según leemos, fue el de los crímenes de Chi Omega, en Miami, junio del 79. Un circo. Bundy intentó defenderse a sí mismo, ¿verdad? Sí, proyectando esa imagen de inteligencia, de control, pero las pruebas eran demoledoras. El testimonio de Nita Nieri, la testigo que lo vio salir, y sobre todo la prueba estrella, la marca de mordida en el cuerpo de Lisa Levy.
La prueba odontológica. Exacto. Un odontólogo forense, Richard Subirón, demostró que esa marca encajaba perfectamente con la dentadura de Bundy. Fue demoledor para él. El 24 de julio del 79 llegó el veredicto. Culpable. El artículo describe que lo escuchó impasible. Mientras su madre pedía clemencia, él seguía proclamando su inocencia. Sí. Y le cayó la sentencia de muerte. Silla eléctrica por los asesinatos de Levy y Bowman. Pasó casi 10 años en el corredor de la muerte. Sí, el texto detalla cómo utilizó todos los recursos legales imaginables, apelaciones y, de nuevo, ese supuesto encanto personal como estrategia para retrasar la ejecución. Logró aplazamientos en varias ocasiones, ¿no? Sler, que está citado en el artículo, pone esa idea del encanto en perspectiva. Lo califica sin rodeos de brutal, sádico y pervertido. Nada de Rodolfo Valentino. Claro. Y en esa lucha por ganar tiempo llegó a confesar algunos crímenes, ¿no? A dar pistas. Sí, al investigador Bob Keppel, con quien, irónicamente, el texto menciona que Bundy había colaborado puntualmente desde prisión en otro caso famoso, el del asesino de Green River. Vaya. Estas confesiones tardías permitieron encontrar más restos. Incluso dice el texto cabezas que guardaba en su apartamento. Finalmente la fecha de ejecución quedó fijada, 24 de enero de 1989. Sus últimos intentos de negociar más confesiones a cambio de más tiempo fueron rechazados por las familias. Y justo antes de morir concedió una entrevista a un predicador evangelista, James Dobson. Sí, donde culpó a la pornografía violenta de haber influido en sus crímenes. Una teoría que, bueno, el propio artículo sugiere que pudo ser una última manipulación, un intento de decir lo que su interlocutor quería oír, quizás. La ejecución se llevó a cabo tal como estaba previsto, el 24 de enero de 1989. Tenía 42 años. Sus cenizas, según el texto, fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Un lugar donde había abandonado los cuerpos de algunas de sus víctimas, escalofriante hasta el final. El recuento final de víctimas que ofrece este artículo es demoledor. 30 confesadas por él, 36 confirmadas por el FBI. Y la sombra constante de que la cifra real superó las 36, quizás muchas más. El texto también da algunas pinceladas sobre su perfil psicológico, ¿verdad? Sí, menciona diagnósticos variados, trastorno maníaco depresivo o personalidad múltiple, aunque la conclusión final apuntaba más a psicopatía. Recoge también testimonios del propio Bundy sobre un abuelo materno supuestamente muy abusador, racista, violento, y una abuela depresiva. Incluso rescata una anécdota aterradora contada por una tía. Sí, esa es terrible. Haber encontrado al pequeño Ted, con solo 3 años, rodeándola con cuchillos mientras ella dormía. Si eso es cierto, pone los pelos de punta. Desde luego. También se menciona un posible fetichismo de pies, y se recogen frases terribles atribuidas a él, como que es uno menos. O su negativa a dar consuelo a la familia de Kimberly Leach, diciendo algo como «soy el hijo de puta más duro que han conocido». Frases que revelan una ausencia total, absoluta, de empatía. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos clave tal y como los presenta esta fuente específica, este extracto de Wikipedia. Sí, así es. Ha sido un recorrido intenso, por la información que ofrece este texto sobre Ted Bundy, desde sus orígenes, esa fachada que construyó, pasando por la terrible escalada de violencia en Washington, Utah, Colorado, Florida, sus métodos de engaño, las fugas de película, hasta su captura final, el juicio y la ejecución. Todo, eso sí, ciñéndonos estrictamente a lo que cuenta este artículo. Y si tuviéramos que sacar una idea central de este relato, yo creo que sería ese contraste brutal. La imagen pública que Bundy cultivó con tanto esmero, el estudiante brillante, el voluntario atento, el hombre encantador, y la realidad de sus actos. Una violencia metódica, sádica, planificada hasta el detalle. ¿Y esa incertidumbre terrible que queda flotando sobre el número real de vidas que destrozó? Exacto. Y como reflexión final, algo que surge directamente de la lectura de este texto. Se menciona esa colaboración puntual de Bundy, ya desde el corredor de la muerte, en el caso de otro asesino en serie, el de Green River. Sí. A ver, ¿qué nos dice esa cooperación? Por muy manipuladora que fuera, que seguramente lo era, ¿qué sugiere sobre la mente retorcida de estos individuos? O quizás sobre las propias complejidades de la investigación criminal que se describen aquí. Es una pregunta, bueno, inquietante, que nos deja este material para pensar.